Las pirámides de Giza. Las pirámides son enormes estructuras de piedra en forma de pirámide que se utilizaban como tumbas para los faraones del antiguo Egipto. Y hoy les contaremos cómo se construyeron estas majestuosas tumbas. ¡Vamos! Legados del pasado. La palabra pirámide es griega y significa poliedro. Hasta la fecha no hay consenso entre los investigadores sobre las razones que llevaron a dar a las construcciones esa forma. En Egipto se han descubierto un total de 118 pirámides. Los tamaños de las pirámides y los costos energéticos, humanos, financieros y de tiempo necesarios para su construcción asombran la imaginación de las personas durante al menos 4.500 años. No solo los ciudadanos comunes, asombrados por el tamaño y la antigüedad de estas estructuras, se maravillan, fantasean, calculan, proyectan, se entusiasman y se desesperan, sino también los especialistas, arqueólogos e historiadores, ingenieros, físicos e incluso astrónomos. Sobre este tema se han escrito cientos de libros científicos y fantásticos y miles de artículos. Es imposible describir todo el proceso y revisar todas las hipótesis en uno solo. Por eso, en nuestro video, nos detendremos solo en algunas cuestiones intrigantes de la construcción. Los principios de construcción de todas las pirámides egipcias se remontan a la forma de las antiguas tumbas egipcias, que tenían la forma tradicional de pirámides truncadas. Durante milenios, estas tumbas, llamadas mastabas, se encuentran en la orilla occidental del Nilo y casi no cambiaron durante el período histórico. Poco a poco, se añadían capas de mampostería alrededor de las mastabas. Y lo más sorprendente, que todavía asombra a arqueólogos y constructores, es que cada capa de mampostería estaba revestida con piedra caliza finamente pulida por ambos lados. Es decir, el revestimiento cubría las capas de mampostería no solo por fuera, sino también por dentro, donde estaba oculto a la vista. Porque los egipcios revestían no solo el exterior, sino también la superficie interior de las losas de revestimiento. ¿Por qué se tomaron esfuerzos tan titánicos para un revestimiento oculto a la vista? No está del todo claro. Clark y Engelbach propusieron una versión bastante razonable y comprensible de que dicho revestimiento minucioso tenía dos objetivos. En primer lugar, podría considerarse un medio para aumentar la estabilidad de toda la estructura, especialmente si se tiene en cuenta que en pirámides posteriores, el núcleo, la parte inferior de la base de la estructura, era una pila de grandes bloques de piedra colocados de manera desordenada. En segundo lugar, el revestimiento ayudaba a mantener el ángulo de las caras de la pirámide. También sugieren que este revestimiento podría estar relacionado con el conservadurismo o con consideraciones religiosas de los egipcios. ¿Cómo se levantaron los bloques en la construcción de las pirámides? Las pirámides más antiguas, incluida la pirámide de Zoser en Saqqara, están construidas con ladrillos de barro con múltiples revestimientos de piedra. Estas pirámides gradualmente dieron lugar a la clásica forma alta y puntiaguda de las pirámides que vemos en Giza. Aunque sus predecesoras, las pirámides en Saqqara, eran más bajas, y la llamada pirámide quebrada en Dashur tiene diferentes ángulos de inclinación en sus caras, de ahí su nombre. Otro candidato es la pirámide del faraón Snefru en Meidum. Por cierto, este faraón también construyó otra pirámide de reserva en Dahshur. ¿Por qué un faraón construiría dos pirámides a 1 kilómetro de distancia una de la otra? Es un antiguo enigma de la egiptología. Las pirámides más tardías comenzaron a construirse con bloques de piedra, cuyos tamaños aumentaron con el tiempo. Y aquí llegamos a la pregunta que ha intrigado a miles de personas en todo el mundo durante siglos. ¿Cómo se levantaron los bloques a alturas de más de 100 metros? ¿Cómo fue posible en una sociedad del antiguo Egipto que no conocía mecanismos de elevación complejos
ni medios de transporte avanzados, y que casi no usaba la rueda. Esta pregunta es particularmente relevante en relación con el templo ciclópeo cerca de la Esfinge, cuyos bloques pesan hasta 2 toneladas cada uno. La dificultad de tales operaciones, incluso en nuestra era de alta tecnología, se ilustra con el hecho de que para levantar cargas de más de 50 toneladas se requieren grúas especiales. Hoy en día hay muy pocas grúas en el mundo capaces de manejar bloques de piedra caliza de 200 toneladas. Al analizar lógicamente los hechos, hay que descartar todas las versiones fantásticas, como la construcción extraterrestre de las pirámides. Incluso si los extraterrestres o una civilización desconocida dirigieron la construcción de las pirámides, los trabajos fueron realizados sin duda por los egipcios. Hay pruebas irrefutables de esto. Inscripciones en los bloques internos de la pirámide de Keops, sin duda dejadas por los constructores antiguos. Si aceptamos que no hubo nada misterioso en la construcción de las pirámides y que fueron construidas únicamente por los egipcios, debemos recordar algunos principios fundamentales probados que guiaron toda la construcción en el antiguo Egipto. En primer lugar, los egipcios tenían una capacidad asombrosa para organizar grandes cantidades de personas libres para realizar trabajos de construcción en proyectos estatales pertenecientes al faraón. El hecho de que estas personas fueran libres y no esclavos se refleja en la alta calidad del trabajo. No lo hacían por coerción, sino por su propia voluntad, ya que creían sinceramente en su destino al nacer. Si estaban destinados a ser albañiles, no se quejaban. Además, su trabajo era pagado de alguna forma por el faraón. Los egipcios también trataban con gran reverencia todo lo relacionado con la vida después de la muerte. Por lo tanto, participar en la construcción de, por ejemplo, una pirámide, era una tarea sagrada. En segundo lugar, al levantar pesos, los egipcios los tiraban hacia arriba, no los empujaban desde abajo, como lo demuestran numerosas representaciones en las paredes de tumbas y templos. Utilizaban rodillos y trineos, alternando su uso y untando el camino de deslizamiento con aceite. En tercer lugar, los egipcios no usaban carros con ruedas no porque no conocieran la rueda. La conocían, pero no disponían de materiales lo suficientemente fuertes para fabricar ruedas capaces de soportar decenas y cientos de toneladas de peso. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los bloques pesados de las pirámides y templos eran arrastrados con la ayuda de dispositivos primitivos por una gran cantidad de personas organizadas en equipos. La cuestión del levantamiento se resolvía con rampas de tierra inclinadas que crecían junto con las pirámides. Pequeñas versiones de estas rampas las vemos hoy en todas las tiendas y edificios públicos donde hay rampas para carritos y sillas de ruedas. El proceso era así. Primero hay que recordar que las pirámides sin revestir tenían escalones gigantes. Cuando se colocaba la primera fila de escalones, los constructores levantaban una rampa inclinada hasta la altura de esa fila. Luego la rampa se alargaba y se elevaba hasta el nivel de la segunda fila, y así sucesivamente. Las rampas debían ser lo suficientemente anchas, no menos de 10-12 metros, para acomodar a la cantidad necesaria de trabajadores. Estas mismas rampas servían de andamios para la instalación del revestimiento de las pirámides. Sin embargo, en relación con el revestimiento, queda una gran pregunta. Imagina que la parte interna principal de la pirámide está construida y tiene forma escalonada. Esta parte está rodeada de rampas, enterrando literalmente los niveles inferiores de la pirámide. Ahora es necesario instalar las losas de revestimiento y llenar con bloques pequeños el espacio entre las filas principales de mampostería y el revestimiento.
Lo más sencillo sería arrastrar las losas superiores del revestimiento por la rampa y comenzar su instalación desde arriba, desde la cima de la pirámide, ya que solo ella sobresale sobre la rampa. Pero en ese caso, ¿cómo asegurar la inmovilidad de estas losas y su adhesión a la pared cuando se retire parte de la rampa para exponer la fila inferior de mampostería? En tal caso, las losas superiores del revestimiento simplemente quedarían colgando en el aire y debido a su gran peso no podrían mantenerse en la pared de la pirámide. Se llega a la conclusión de que para instalar el revestimiento, las rampas se retiraban completamente hasta la base de la pirámide y luego se volvían a construir gradualmente, fila por fila, para revestir toda la pirámide de abajo hacia arriba. Es difícil imaginar la cantidad de energía y tiempo necesarios para levantar estas rampas gigantes 2 veces a la altura de un edificio de 20 pisos. Y aquí, siguiendo a los fantasiosos y amantes de los misterios, es difícil resistirse a la tentación de encontrar una explicación sobrenatural o cósmica para esta increíble capacidad de carga de los egipcios, o creer en otra solución tecnológica desconocida hasta ahora para la ciencia. ¿Qué fue y sigue siendo el principal enemigo de los constructores al levantar pesos? Correcto, el campo gravitacional de la Tierra. Es lógico recordar que la ciencia moderna está activamente buscando una ley de antigravedad que ayudará a la humanidad a superar la gravedad terrestre y explorar el espacio. También viene a la mente el famoso castillo de coral, construido en el siglo XX por el solitario Edward Leeds Calnin en la costa de Florida, EEUTU. Este castillo puede ser visto hoy por cualquiera que lo desee, y cualquiera puede suponer cómo Leeds Calnin logró construir un verdadero templo con enormes bloques de piedra caliza, comparables en peso a los bloques de la Gran Pirámide, ya que Edward Leeds Calnin se llevó su secreto de antigravedad a la tumba. Pero, ¿qué significa todo esto? Descubrir el secreto de la construcción de las